Para dar inicio a la asignatura de Estadística y Demografía, vamos a tocar unas definiciones básicas que corresponden a la unidad 1. Es necesario recordar que siempre las definiciones van a variar de un autor a otro. Ustedes no necesariamente se tienen que estudiar al caletre cada definición, simplemente lean y la pueden interpretar con sus propias palabras. Primero que nada, es necesario definir qué es salud. Recordemos que en la antigüedad se decía que una persona era sana simplemente si presentaba ausencia de una afección o una enfermedad. Hoy en día ese término ha evolucionado y se dice que salud es el estado de completo bienestar, tanto físico, mental y social, no solamente la ausencia de la enfermedad. Teniendo esto en cuenta, entonces ahora sí podemos definir qué es salud pública. No es más que el arte y la ciencia de poder prevenir las enfermedades, prolongar la vida y, por supuesto, promover la salud en una sociedad. Su importancia sobre todo radica en la prevención de enfermedades, de lesiones, de promoción para la salud, de bienestar y protección y sobre todo equidad y justicia social. En pocas palabras, si nosotros ya sabemos que salud es todo bienestar, tanto mental, físico y social, y le agregamos la palabra pública, no es más que la salud de una comunidad. Ahora vamos a continuar con epidemiología. Epidemiología es la rama de la salud pública que se dedica al estudio de la distribución, frecuencia y causas que se pueden presentar en las enfermedades de una población. Continuando, entonces tenemos que la demografía es la ciencia que estudia estadísticamente la población humana. Es decir, la demografía se encarga del estudio del tamaño, de la estructura, de la distribución geográfica de una sociedad. Hay dos tipos de demografía, está la estática y la dinámica. La estática se caracteriza porque va a estudiar la población en un momento determinado. Por ejemplo, yo puedo decir que quiero realizar un estudio sobre el primer año de medicina de la Universidad de Carabobo en el núcleo de La Morita. Esa sería mi población de estudio. Voy a estudiar la población en un momento determinado. Pero ¿qué pasa con la dinámica? La dinámica también me estudia una población, pero es a lo largo del tiempo. Si tomando la idea anterior, si ahora yo digo que voy a investigar o estudiar a la población desde primero hasta sexto año, es decir, voy a ir viendo cómo va evolucionando esa población, entonces en ese caso es una demografía dinámica. Unos ejemplos, cuando hablamos de estática, es cuando solamente estamos buscando o vamos a determinar la edad, el sexo o el género de una población. La dinámica son todos los procesos de entrada y salida y los cambios que presenta en la población a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las tasas de natalidad, de mortalidad y migración son ejemplos perfectos de una demografía dinámica. Y por último tenemos qué es la estadística. La estadística es una rama de las matemáticas. Como siempre les digo a los estudiantes de primer año, el que decidió estudiar medicina porque pensó que nunca iba a haber número, bueno, en esa parte sí se equivocaron en su escogencia de carrera. Retomando, es una rama de las matemáticas y una ciencia que se ocupa de la recolección, organización, análisis, interpretación y presentación de sus datos. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de la estadística es poder producir conclusiones válidas tomando el razonamiento numérico. Por eso yo pongo las definiciones como en un triángulo invertido o un embudo, porque la estadística va a recoger toda la información, toda la data referente a una población. Demografía me va a estudiar esa población, como ya dijimos,
sus características tanto estática como dinámicamente. Entonces ya sabemos que epidemiología es la ciencia que va a estudiar las enfermedades que pueden afectar a una población. Para finalmente la salud pública recoge toda esta información que se obtuvo de la estadística, de la demografía y de la epidemiología para poder producir o realizar los programas que mejor se adapten para promover la salud de una comunidad. Muy bien, la estadística, para poder recoger la información y llegar a sus conclusiones, se vale de unos ciertos de pasos. Esto es lo que nosotros conocemos como el método estadístico. Cada autor tiene un número de pasos diferente. Nosotros nos vamos a quedar con el mismo que sale en la guía de estadística, que son 4 pasos en total. El primer paso es la planificación del estudio, es decir, yo voy a determinar o a indagar cuál es la problemática de mi población de interés. Por supuesto, esto me tengo que ayudar con bases teóricas, con antecedentes para saber si realmente esto es una problemática. Voy a realizar una justificación del estudio para saber si realmente es relevante hacer esta investigación. Voy a realizar mis hipótesis y los objetivos de la investigación. Una vez que tengo todos estos pasos, voy a proceder con la recolección de la información. Vamos a suponer, yo hipotéticamente quiero realizar un estudio del nivel de estrés que tienen los estudiantes de primer año de medicina de la Universidad de Carabobo en el núcleo de La Morita. Entonces, yo realicé una investigación previa para poder determinar mi planificación del estudio. Una vez que ya investigué todo lo relacionado con el nivel de estrés de estudiantes, ahora yo tengo que recoger esa información, es decir, a todo el primer año o a una muestra del primer año les voy a realizar un test para determinar su nivel de estrés. Por eso decimos que es la recolección de la información. Me voy a dirigir directamente a mi muestra o población de estudio para recoger la data que a mí me interesa en la investigación. Una vez que tengo esa información, voy a hacer la elaboración de los datos recogidos, es decir, ya tengo toda la información. Ahora eso lo tengo que transcribir a una computadora para poder realizar los procedimientos estadísticos necesarios. Una vez que ya tengo mis cálculos relevantes, entonces ahora sí voy a proceder con el análisis e interpretación de la información. Es decir, cuando hablamos de interpretación de la información, es realizar cada uno de los gráficos necesarios para poderle demostrar a los demás cuáles fueron mis conclusiones que obtuve. Muy bien, las fuentes de información están relacionado con el paso número 2 del método estadístico, que es la recolección de información. Cuando yo digo fuente, es como yo voy a obtener los datos para mi investigación. Se pueden obtener de una manera primaria y secundaria. Cualquiera de los dos métodos es totalmente válido. Cuando hablamos de fuentes de información primaria, es cuando el mismo investigador es quien recoge la información directamente de la fuente, es decir, de los mismos pacientes, de las muestras de tejido, de los cultivos o siguiendo el caso hipotético del nivel de estrés de los estudiantes cuando el investigador se dirige directamente a los estudiantes para realizar el test y conocer su nivel de estrés, es decir, el investigador va a la fuente directa. Cuando hablamos de fuentes de información secundaria, es cuando la información fue recogida previamente por otras personas. Digamos que quiero conocer, siguiendo la misma idea, quiero conocer el nivel de estrés de los estudiantes, pero
de años pasados, es decir, otra persona años pasados realizó el test para conocer el nivel de estrés de los estudiantes, pero fue del año pasado o hace 2 años. Es decir, el investigador se va a valer de una información que otra persona recogió. Es importante señalar que lo ideal sería que fuera fuentes primarias, que el mismo investigador se asegura de la información que está recogiendo. Sin embargo, hay estudios retrospectivos que son aquellos que es un largo periodo de tiempo y estoy evaluando años pasados, por supuesto. El investigador se tiene que valer de historias clínicas, de exámenes de laboratorio, de una larga data del pasado y otra persona fue quien recogió la información. Los métodos para recoger la información lo denominamos instrumentos, que son las encuestas, donde nosotros vamos a estructurar todas las preguntas, todos los ítems que necesitamos, es decir, las variables que tiene nuestro estudio para poder dar respuesta a nuestros objetivos. Dependiendo de la técnica, se divide en cuestionarios y las entrevistas. Los cuestionarios donde nosotros tenemos plasmadas las preguntas formuladas en un orden determinado. Por ejemplo, los 3 de ansiedad, depresión, todos esos son cuestionarios. En el caso de las entrevistas es cuando nosotros le preguntamos a las personas cuál es su opinión. Realmente las entrevistas se realizan en las investigaciones cualitativas, porque aquí es donde aprovechamos y el paciente puede expresar con toda tranquilidad cuál es su opinión, mientras que en un cuestionario es un poco más rígido, a pesar que uno pueda dejar preguntas abiertas. La manera de expresarse aquí, el sujeto es un poco más inflexible, no tiene tanta facilidad para hablar, por lo tanto, usualmente las entrevistas se quedan para las investigaciones que son cualitativas y los cuestionarios sí lo utilizamos en las investigaciones cuantitativas. Las técnicas también se van a clasificar si son no estructuradas, estructuradas o semiestructuradas. En el caso de que sea no estructurada, realmente el encuestador tiene un guión para tener una idea o el orden en la que va a realizar las preguntas. Cuando son, en el caso de las estructuradas, la información ya está redactado de una forma explícita y se tiene que seguir ese orden. Y en el caso de la semiestructurada es una mezcla entre ambos. También las preguntas tienen varias clasificaciones. Pueden ser dicotómicas, es decir, solamente aceptan dos opciones de respuesta. Por ejemplo, el sexo. El sexo es femenino o masculino. A eso nosotros lo llamamos dicotómica. Está en el caso de selección múltiple, que se puede dejar una pregunta con varias opciones de respuesta. Por ejemplo, antecedentes, ¿tiene algún antecedente de enfermedad familiar? Entonces, la persona puede responder hipertensión arterial, diabetes, cáncer, entre otros. Eso es selección múltiple. Las preguntas abiertas, como ya les mencioné, es para que la persona exprese su opinión de forma abierta. Y preguntas cerradas es cuando solamente tiene una opción u otra para poder responder. Muy bien, las variables es como nosotros clasificamos los datos que recogemos. Tenemos los que son variables cualitativas, que ellos lo que buscan son cualidades de una población, mientras que las variables cuantitativas son variables numéricas. De esa manera es una fácil forma que ustedes la diferencien. Cuantitativos son números y cualitativos son cualidades de una población. ¿Qué pasa? En el caso de las variables cuantitativas, ellas se dividen en dos, en las discontinuas y las continuas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En el caso de las discontinuas, solo aceptan números enteros. Grábenselo de esa manera porque es más sencillo de esa forma. Y las continuas trabajan con decimales.
asuman, acuérdense que cuando ustedes escriben un dato en la calculadora, un número entero es 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y cuando la respuesta nos dan con decimales, no sé si ustedes se han percatado que a veces hacen un cálculo y les da, por ejemplo, 35,78999 y se extiende. Asocien continuos con ese ejemplo, cuando la calculadora les da coma y luego muchos números después. Repito, discontinuos, valores enteros, continuos, valores con decimales. Un ejemplo perfecto sería en discontinuos la variable de número de hijos o cantidad de manzanas. Si tengo 3 hijos o 37 manzanas, ese es un dato exacto. Trabaja con números enteros. Un ejemplo para las continuas sería la talla, el peso, que varía y siempre lo trabajamos, usualmente es con decimales. También se puede trabajar con números enteros. Ustedes tienen que estar pendientes si vamos a trabajar, por ejemplo, en centímetros o en metros. De esa manera diferencia si lo estoy pidiendo como una continua o como una discontinua. Igual a medida que vayan realizando los ejercicios, ustedes se van a ir dando cuenta de la diferencia entre una y otra. Tenemos lo que son las escalas de medición, es decir, cómo se presentan dichas variables. Cuando hablamos de una variable cualitativa, se dividen en ordinal y nominal, mientras que cuando hablamos de las cuantitativas, ya sean continuas o discontinuas, son las de intervalo y de razón. Las ordinales son cuando hablamos que se presentan por una jerarquía, es decir, yo tengo que respetar el orden que traen las variables, mientras que una variable nominal es indiferente a quien yo pongo primero en la tabla. Por ejemplo, si estamos hablando de la variable sexo, que es una variable cualitativa porque es una cualidad dependiendo del género, es indiferente si cuando ustedes confeccionen la tabla ponen primero femenino o masculino. Pero cuando hablamos del estado nutricional, eso sí viene por una escala y es necesario respetar el orden que ya me tiene la variable. Cuando hablamos de las cuantitativas, aquí la cosa, si ustedes investigaron y ya leyeron la literatura, yo sé que la definición entre intervalo y razón parece más un trabalengua, porque por ejemplo, intervalo nos dice que son aquellas variables cuando la presencia del valor 0 no significa la ausencia de la característica, sino que simplemente es un punto de referencia. Ahora, cuando vamos a la definición de razón, me dice que en este caso el 0 es absoluto, donde su presencia significa la ausencia de la característica. Yo sé que si cuando ustedes leen eso, ustedes no entienden a qué se refiere con ser cero absoluto, cero relativo. Entonces, una forma sencilla de diferenciar es intervalo. Las únicas variables que tenemos son temperatura, latitud y altitud. Porque en este caso realmente el cero no me representa la ausencia de la variable, sino que simplemente el cero se toma también como un valor numérico. Todas las demás variables cuantitativas, repito, que no sea temperatura, latitud ni altitud, son escalas de razón. De esa manera se les hace más sencillo y no se complican tanto si el cero es absoluto, si el cero es relativo. Y para culminar esta presentación, recuerda que eres un estudiante de medicina con el poder de marcar la diferencia. Mantén la pasión encendida y nunca dejes de aprender y crecer en tu carrera. Gracias por la atención.